Le damos un cordial saludo a toda la teleaudiencia de Telepetróleo que están conectados con este programa Palabra y Unción Profética. En esta mañana venimos a adorar al Rey, a exaltar al Rey y a glorificar al Rey. Vamos a abrir nuestra Biblia al libro de Mateo capítulo 17, verso 17, con el título de este mensaje: Nada os será imposible. ¿Ya lo tienen todos? Dice el verso 17: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero antes de entrar a este versículo, nada os será imposible, yo quiero hablarle un poquito de dónde viene la fe. Porque usted se preguntará: ¿de dónde viene la fe? ¿Qué tengo que hacer para tener fe? Dice en el libro de Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Amén. Lo primero que nosotros debemos de entender cuando hablamos de la fe es que no podemos negar al Señor. Porque cuando negamos al Señor, estamos prácticamente saliéndonos del camino, del concepto. Estamos prácticamente saliéndonos de lo que en sí el Señor puso sobre nosotros los seres humanos para que creamos en Él. Ahora, cuando negamos al Señor, y es importante tener en cuenta esto, mucha gente lo niega con su boca, otra gente lo niega con sus actos, con sus actitudes, ¿verdad? Pero es importante saber que cuando se trata de fe, dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, certeza de lo que se espera. Ahora, cuando la Biblia habla de fe, dice, habla de convicción, habla de certeza, habla de seguridad, habla de confianza, ¿verdad? Habla de que nosotros, una de las cosas que tenemos que tener bien clara es que no podemos dudar. Porque la duda es desequilibrio. La duda es cuando nos llenamos de miedo. O sea, la duda deja al ser humano en descontrol total. Ahora, en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17, Romanos 10, 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, si nosotros no oímos la palabra, no va a haber fe. Ustedes se preguntarán: ¿cómo pudo aquel centurión romano tener fe, y no una fe cualquiera? Que el mismo Jesús dijo: no he visto una fe en Israel como la que tiene este hombre. Ahora, ¿cómo hizo ese centurión romano para tener fe?
Usted se preguntará, Él lo mandó a llamar. Él mandó a llamar a Jesús, ¿verdad? Que viniera a sanar a un sirviente de Él. Pero la pregunta es, ¿Él creyó o creía que Jesús podía sanar a su sirviente? La respuesta es sí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hizo Él para saber o para tener esa fe en Jesús? Dígale al hermano que está a su lado, escuchó hablar de Jesús. O sea, escuchó la palabra. Por eso es que Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, si el ser humano no escucha la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no puede hablar de fe. Y lo mismo sucedió con aquella mujer que tenía 12 años de padecer de flujo de sangre. Dice las escrituras que cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué dijo? Dijo, si yo tan solamente toco su manto, yo seré sana de este problema que tengo en mi cuerpo. O sea, pero miren lo que dice la palabra, escuchó hablar de Jesús. O sea que ella fue sana, fue porque escuchó la palabra. Amén. Entonces, cuando escuchó la palabra, se activó la fe. Y fue una fe tan original, tan genuina. Fue una fe tan suficiente que si usted mira el acontecimiento o el episodio de esta mujer, ella para poder tocar ese manto, dígale al hermano que está a su lado, no fue fácil, pero lo logró. ¿Sabe por qué? No porque tenía fuerzas. Porque si usted mira una mujer que tenía 12 años de padecer de flujo de sangre, imagínese cómo estaba su estado de ánimo. Imagínese cómo estaba humanamente. Estaba desgastada, no tenía fuerzas, había perdido mucha sangre. Amén. O sea, estaba débil. Pero como ella tenía fe de que podía tocar, que la solución era tocar ese manto, por eso ella se inclinó, se decidió y salió a tocar el manto de Jesús. Ahora, hubieron varias cosas que ella pudo vencer. Uno, que como era en ese tiempo una mujer con flujo de sangre, no podía tener vida pública. O sea, ella no podía salir afuera porque era considerada impura. Mejor dicho, si ella salía afuera se exponía a que la apedrearan. Pero ella aún así, como la confianza, la mirada en ese momento estaba puesta en ese Cristo de la gloria, ella no dudó, ella salió. Ahora, otra de las cosas que ella pudo vencer en ese camino hacia su sanidad fue la multitud. Porque alrededor de Jesús iba una gran multitud que lo apretaba, dice la palabra. Pero esta mujer, a pesar de que tal vez sus fuerzas no eran suficientes, pero había algo dentro de ella que se llamaba ¿cómo? Fe. O sea, ella tenía tanta seguridad que al tocar el manto de Jesús iba a ser sana. Hermano, que yo no sé de dónde sacó fuerzas. Yo no sé cómo hizo esta mujer, pero se metió entre la multitud y tocó su manto. Y cuando toca su manto, lo primero que dice Jesús es: ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le dijeron: maestro, mira la multitud que te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Tremenda esta historia. Amén. Porque Jesús sabía que poder había salido de él para sanar. O sea, mucha gente lo tocaba como por tocarlo, pero esta mujer, cuando fue a tocarlo, ella iba con esa disposición, con eso en su mente, pero ella tenía algo bien claro: lo toco y soy sana. Amén. O sea, ella no iba a perder el tiempo ahí. Déjeme decirle que la fe se activa cuando escuchamos la palabra. Por eso, si usted en esta mañana vino a escuchar la palabra, usted no puede salir de este lugar sin tener fe en Dios. ¿Por qué? Porque el escuchar la palabra llevó también a la mujer sirofenicia, la cananea. Si ella buscó ayuda en Jesús, dice la Biblia, porque su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. De pronto le estoy haciendo comentarios de estas historias para no alargar, ¿verdad?
Pero si ella buscó ayuda en Jesús, es porque escuchó hablar de ese Cristo de la gloria. Y dice que cuando ella llegó, esa mujer fue la que Jesús le dijo: mujer, no está bien tomar el pan de los hijos, echárselo a los perrillos. Y ella que le respondió, le dijo: es que aún los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos. O sea, ella estaba tan convencida, tan segura, ella estaba tan decidida que Jesús era el que podía sanar a su hija. Ahora, ¿por qué ella estaba tan convencida? Yo digo, porque ella escuchó hablar de ese Cristo de la gloria. Ahora, usted que viene aquí a este salón, a este lugar, a esta iglesia, usted viene a escuchar hablar ¿de quién? De Jesús. Ahora, si usted en esta mañana está escuchando hablar de Jesús, yo quiero que usted empiece a tener su mente dispuesta a vencer a ese gigante. Si hay un gigante que se está atravesando delante de usted y le está impidiendo caminar, usted hoy va a decir: gigante, hasta aquí llegaste. Amén. Porque lo primero que la mujer del flujo de sangre dijo: tan solamente toco su manto y soy sana. Amén. Lo mismo la mujer sirofenicia, lo mismo el centurión romano. Él dijo: si Jesús viene, mi siervo sanará, mi sirviente sanará. Entonces la fe se activa cuando escuchamos la palabra. Ahora sí volvemos a Mateo. Mire lo que sucedió aquí en Mateo capítulo 17, verso 17. A los discípulos del Señor le trajeron a un muchacho endemoniado. A un muchacho que cuando el espíritu lo tomaba, lo echaban en el fuego o lo echaban en el agua. Y le voy a hablar en los tres evangelios, porque está en Marcos y porque está en Lucas. Amén. Dice que cuando se lo trajeron, ellos no fueron capaces. Ahora, dice en el versículo 16, Mateo 17:16. Mire lo que dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Amén. Dice en el 17: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿Cuál fue el problema en el cual los discípulos no fueron capaces de echar fuera al demonio? Jesús le dijo: ¿por qué? Mire lo que dice. Respondió Jesús, le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estar como otro? ¿Hasta cuándo de soportar? Versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Mire lo que dice el 19. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Versículo 20. Jesús le dijo: ¿por vuestra qué? Poca fe. Ahora, ese versículo tiene algo. Oiga, por vuestra poca fe. O sea, ellos sí tenían fe, pero ¿era qué? Poquita. Pero hay algo que me causa a mí como que una sensación de decir: bueno, entonces ¿hasta qué medida debe ser mi fe? Dice: porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza. ¿Usted sabe lo grande que es un grano de mostaza? O sea que la fe de los discípulos era más pequeña que un grano de mostaza. Ahora, un grano de mostaza es muy pequeño. Entonces Jesús dice: si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea, cuando la fe de cada uno de nosotros se activa, y dice Jesús: la medida ¿cuál es? Que sea siquiera del grandor ¿de qué? De un grano de mostaza. Dice: podrán decirle ¿a qué? Diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Oiga, nada os será imposible. O sea, cuando usted y yo tenemos fe como lo suficiente, el grandor de un grano de mostaza, dice: y diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, nada será imposible. ¿Usted sabe lo que significa eso, iglesia?
O sea, cuando nosotros tenemos fe y nuestra fe llega hacia esa medida que el Señor dice, entonces de ahí en adelante, para usted y para mí, nada va a ser imposible. Amén. Para usted nada va a ser imposible. Entonces empieza a sacar cosas, empieza a sacar conclusiones. Usted dice, porque mire, nosotros somos muy conformistas. Muchas veces nos echan de un empleo y uno dice, me echaron porque bueno, ya era el tiempo, Dios me dará otra cosa mejor. Y resulta que usted demoró un año desempleado de ahí en adelante. Amén. ¿Por qué? Porque usted se acomodó. Pero si usted hace como hizo Josué cuando perdió con un ejército muy pequeño, lo primero que hizo fue: Dios, ¿qué pasó? ¿Para qué nos trajiste hasta aquí? O sea, como queriendo decir, nosotros no llegamos aquí para ser derrotados. Amén. O sea, si cuando perdemos, lo primero que hacemos, en vez de conformarnos, en vez de como que de llegar a esa parte de, Señor, perdóname, Señor, tal vez este trabajo no era para mí, ¿verdad? Y llegamos a esa parte como que de consolación. ¿Por qué? Porque nuestra fe bajó. Pero cuando usted mantiene una fe, la fe lo convierte a usted en una persona que siempre quiere ganar y todas las debe de ganar. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. O sea que si usted perdió el empleo, lo primero que usted tiene que estar haciendo, me tienen que volver a llamar si ese empleo era bueno. Y si no, se tiene que abrir otro empleo mejor. Pero la fe nos lleva y nos convierte en personas ganadoras. Porque mire lo que dice en el versículo 20. Dice, y nada os será. Cuando la Biblia dice de nada es nada. Amén. Si su esposa se fue de la casa, lo primero que usted, no resignarse, bueno, me consigo otra, no se preocupe. Lo primero que usted debe de tener en la mente ya es, si tiene fe, tienes que volver, porque Dios nos unió para ser uno. Y tú eres hueso de mi hueso, carne de mi carne. Si su esposa se le fue, usted no tiene por qué estar llorando. Usted no tiene por qué estar resignado allá, echándose al dolor. Usted lo que tiene es que levantarse. ¿Por qué? Porque la fe nos convierte en personas que no queremos perder ni una siquiera. Amén. Eso es tener fe. O sea, cuando se tiene fe, no podemos resignarnos a nada, hasta lo más mínimo. O sea, no queremos perder ni 50 pesos, que no valen nada. Ni eso queremos perder. ¿Por qué? Porque el mismo Dios nos dotó con esa medida. ¿Para qué? Para que nada para mí sea imposible. Ahora, ¿cómo se alimenta la fe? La palabra. Por eso usted tiene que venir a la iglesia a alimentarse. Por eso cada vez que usted pueda, prenda su televisor y en vez de poner otras cosas, ponga el canal donde están predicando. Porque usted necesita alimentarse. La palabra es lo que lo lleva a usted a creer. Amén. Ahora, ¿cuáles son los signos vitales de la fe? Cuando una persona va a la clínica y llega inconsciente, lo primero que hacen es tomar los signos vitales a ver si está vivo. Y cuando se los toman, dice está vivo. Entonces, los signos vitales de la fe, ¿cuáles son? Tener certeza. O sea, usted en esta mañana, tómese los signos vitales. ¿Tengo fe o estoy temblando? ¿Tengo fe o estoy desesperado? Si está desesperado, no tiene fe. Si está que, ay Dios mío, pastor, ay, si usted supiera lo que estoy pasando, pastor, ay Señor, ay, qué predica tan bonita, pero es que yo no sé, usted no tiene fe, hermano. Los signos vitales dicen que su fe está muerta. Amén. Y es así. O sea, ¿por qué le hablo así? Dale un fuerte aplauso al Rey. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Rey de Reyes. ¿Por qué le digo así?
Porque Jesús con sus discípulos, cuando no pudieron echar fuera al demonio, Jesús no se puso: hijo, yo los entiendo, es que ustedes apenas están comenzando, apenas están formando, tranquilos que van a ser capaces. De una vez les dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estar con ustedes? O sea, como queriendo decir, ¿por qué no fueron capaces? Y cuando ellos se lo preguntaron, por vuestra poca fe. Amén. O sea, iglesia, no hay forma de conformarnos. Usted no puede conformarse. Usted no puede conformarse. Si en este momento hay una enfermedad que lo está agobiando, usted no puede conformarse. Ah, no, es que ahora todo el mundo sufre de la tensión. No. Usted tiene fe. Usted tiene que declararse libre de esa tensión. Si hay fe, para mí nada es imposible. Y si la tensión, la diabetes, el azúcar, el colesterol y todas estas cosas ha sido el problema hoy en día en la sociedad humana, pues déjeme decirle que para el creyente nada es imposible. O sea, yo tengo que empezar a romper con todas esas maldiciones. Gloria a ti, Señor. Porque el mismo Señor dijo: si tenéis fe como un granito de mostaza, le podrás decir a esta montaña que se pase y se pasará, que se mueva y se moverá, y nada os será imposible. Amén. Ahora, hay una parte que llama la atención en este pasaje, y es el último versículo que leímos. Voy a leer el versículo 20. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero dice el 21: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay muchos que dicen: es que para echar fuera demonios toca ayunar y orar. Jesús no se refirió a eso. ¿A qué género se está refiriendo Jesús? Porque es que arriba le está diciendo a los discípulos: por vuestra poca fe no fueron capaces de echar fuera este demonio. Y después abajo, cuando en lo último le dice: pero es que este género no sale sino con oración y ayuno. Dice en el libro de Marcos, váyanse a Marcos un momentico, y después vamos a Lucas, capítulo 9, versículo 20. Dice: y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús respondió al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Este es el mismo, ¿no? Pero si puedes hacer algo de misericordia a nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer al que cree. O sea, Jesús aquí le dice al papá: hay que creer para recibir la sanidad. O sea, en pocas palabras, hay que tener fe. Amén. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, el muchacho salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Oye lo que dijo Jesús ahí, otra vez. Yo quiero hacer las comparaciones en los tres evangelios. Ahora vamos a Lucas. Lucas fue ese escritor que trató de escribir todo ordenadamente. Amén. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Verso 37. Al día siguiente, cuando descendió del monte, una gran multitud le salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud clamaba diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él.
Y yo rogué a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, otra vez, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Traed acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Ahora, ¿por qué no fueron capaces los discípulos? Si leemos un momentico atrás, en el mismo capítulo 9, en el versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Qué les dio Jesús a los discípulos? O sea que cuando fueron a echar fuera el demonio, ya ellos habían recibido ¿qué? Poder y autoridad de Jesús sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Oiga, ya la habían recibido. ¿Cuántos creen que han recibido poder y autoridad? Pero eso no quiere decir que usted vaya a ser capaz de echar fuera un demonio, porque para echar fuera un demonio hay que tener fe. Amén. Hay que tener fe, y ellos ya habían recibido, pero resulta que en ese momento se los cogió sin fe. Ahora Jesús le dice: este género solamente sale con oración y ayuno. Ahora, ¿cuál género? El género de la incredulidad. Amén. Porque cuando nosotros oramos y ayunamos, nuestra fe aumenta. O sea, cuando usted es una persona de oración y de ayuno, no quiere decir, porque es que mire, si la cuestión de echar fuera demonios fuera solamente ayunar y orar, yo diría: vea, hay gente que ayuna, hay gente que ora, pero vaya, párese frente a un endemoniado a ver si son capaces de echarle fuera. Entonces, el ayuno y la oración se convierte para nosotros en llevarnos a ser personas con una seguridad. ¿Por qué? Porque esa relación que tenemos íntima con el Espíritu Santo en la oración nos lleva a ser personas seguras. Mejor dicho, nuestro semblante cambia. Por eso Jesús, ¿qué tuvo que hacer? Mire, si usted mira en el Lucas capítulo 4, dice que el Espíritu llevó al desierto a Jesús. ¿A qué? Ayunar 40 días y 40 noches. Ahora, Moisés, cuando venía descendiendo del Sinaí con las tablas de la ley, dice las Santas Escrituras, ¿verdad? Vamos a mirarlo. En el libro de Éxodo, capítulo 34. Miren lo que pasaba con Moisés. Éxodo, capítulo 34. Y aquí quiero concretar esa parte de esta enseñanza. Éxodo, capítulo 34, verso 29. Dice: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Ahora usted se preguntará: ¿por qué resplandecía el rostro de Moisés? ¿Sabe por qué, iglesia? Por la comunión, la intimidad que tuvo Moisés con Dios. O sea, el rostro le resplandecía, y esa es la parte que nos lleva a nosotros. Imagínense ustedes en este momento, si estoy en comunión con el Rey, con el Espíritu Santo. Usted está en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Usted está en comunión con ese Padre Celestial. Cuando sale de ese lugar, cuando sale de esa habitación, usted sale, hermano, resplandeciente. Ahora, ese resplandor solamente, tal vez, le voy a decir así, tal vez va a ser sentido por un espíritu inmundo. Yo recuerdo una vez que ayuné 40 días, no solamente días,
Y el día que los terminé, llegué a la iglesia como a los 3 días. Y cuando iba entrando, me dijo una hermana: apenas usted entró a la puerta de la iglesia, yo sentí como algo, un escalofrío tan fuerte. Y empezó a ser liberada. Amén. O sea, cuando hay una intimidad con Dios, iglesia, usted como que camina por los aires, como que siente que todo es fácil. ¿Por qué? Porque la cercanía con Dios nos lleva a tener confianza en Dios. ¿Cómo no voy a confiar en alguien quien está hablando conmigo? ¿Cómo no voy a confiar en alguien quien me habla, me dice, yo lo escucho? Porque eso se siente en la intimidad. ¿Cómo no voy a confiar en alguien, verdad, que en la intimidad me muestra cosas? Y entonces esa es la parte que nosotros debemos de entender para tener fe. Por eso Jesús dijo: el género de la incredulidad se sale con oración y ayuno. O sea, en pocas palabras, le estaba diciendo a sus discípulos: le falta ¿qué? Orar más. Le falta meterse más. Y eso acontece. Usted es una persona que aprende a tener una disciplina de oración y se va a convertir en una persona que cuando se presenten dificultades, usted no va a temer, porque usted está fortalecido. O sea, la comunión con el Espíritu Santo me fortalece. Eso es como cuando nos alimentamos bien. ¿Usted cree que una persona alimentada bien se para una hora y le va a dar como que un yeyo y que ay, estoy que me desmayo? Pero vaya, párese una persona una hora que no haya comido en todo el día para que vea: ay, se me bajó la tensión. Pero ¿qué pasó? No he comido ni he desayunado. ¿Sí ve la diferencia? Amén. Así también es la fe. O sea, nos alimentamos cuando nos conectamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando oramos, cuando usted entra a solas a leer la Biblia, a decirle: Señor, yo quiero que me des sabiduría. Usted se está alimentando, se está nutriendo, su cuerpo espiritual, ese hombre interior está rejuvenecido. Entonces, cuando ese hombre interior está rejuvenecido, el Espíritu es el que manda. Por eso dice la Biblia que caminad, hay que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es más, le voy a decir algo: cuando se ayuna, la carne se aflige. Y se aflige tanto la carne que usted va a tener que también orarle a Dios y decirle: Señor, ayúdame en esta área, porque mi esposa, Señor, ella no está ayunando. Y entonces hasta esa parte de estar con su esposa como que se aquietó un poquito. Así que en muchos hogares hay parejas que están inconformes porque el esposo quiere tener relación sexual a cada rato con ella. Métase en ayuno y oración para que vea usted que empieza usted a tener un control ya en eso. ¿Por qué? Porque la carne inmediatamente ¿qué? Se regula. La carne se aflige. Hay gente que no es capaz con el genio que tiene. Métase en oración y ayuno. Usted entra a orar. La Biblia dice que los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Dice que son amor, paz, gozo. Ahora, fruto ¿viene de dónde? La Biblia habla del fruto del vientre. ¿Qué es el fruto del vientre? Un hijo. ¿Y un hijo viene de dónde? Viene de la unión de un hombre y una mujer que se unieron, el esperma del hombre y el óvulo de la mujer, y se formó ese hijo. Amén. Pero todo vino ¿dónde? Todo vino de una intimidad que vivieron. Pues déjeme decirle que cuando nosotros vivimos intimidad con el Espíritu Santo, inmediatamente nos está llenando Él de amor. O sea, viene el fruto del Espíritu. El Espíritu no puede engendrar otra cosa en nosotros diferente a lo que Él es. O sea, si usted tiene contacto con Él, intimidad con Él, va a ser una persona llena de amor, llena de gozo, llena de paz, llena de templanza. Amén. O sea, va a ser una persona llena de piedad, llena de bondad, llena de misericordia.
Pero eso viene de tener el contacto con el Espíritu. Pero si no oramos, entonces ahí se levanta otro problema: las obras de la carne. Mire que cuando habla de la carne no habla de fruto. Y entonces, ¿cómo controlamos esto? Iglesia, esto lo controlamos sometiéndonos a estar con el Rey. Porque yo quiero decirle algo: cuando usted entre a intimidad con Dios, no tan solamente dedíquese a orar y a orar y a orar. Coja la Biblia, porque está en intimidad. Y mire, yo lo hago. Yo entro a intimidad con Dios y por momentos cojo la Biblia y el Señor me empieza a hablar y me empieza a dar cosas. ¿Por qué? Porque en ese momento está Él ahí. Moisés, dice la Biblia, que cuando entró a esa intimidad de los 40 días, después de los 7 días, durante los primeros 7 días todo estuvo en silencio, pero después de los 7 días Dios empezó a hablar con Moisés. Amén. O sea, iglesia, la intimidad con Dios también es coger su palabra y leerla. Ahora, ¿cuánto lo hacemos? Y es importante hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque si usted no tiene fe, si su fe no es del grandor siquiera de un grano de mostaza, para usted las cosas humanamente difíciles van a ser difíciles. Las cosas humanamente imposibles van a ser imposibles. Amén. Pero para Dios nada es imposible. Ahora, Esther, dice la palabra, Esther, que fue una mujer, ¿verdad? Esther fue una mujer que prácticamente se decidió a hacer algo que tal vez le podía costar la muerte. Y fue cuando se iba a presentar ante el rey. Y el problema es que ella no podía hacerlo así porque así. Ella tenía que hacerlo si el rey lo pedía. Pero por cuestiones de que su pueblo estaba en peligro de ser exterminado, Esther se decidió a ir a hablar con el rey. Ahora, ¿qué pasaba ahí? Si el rey no extendía la mano, el cetro, sobre Esther cuando viniera a visitarle, cuando viniera y se acercara a su trono, prácticamente Esther era una mujer muerta, la reina. Pero sucede que Esther, antes de ir a hacer esto, ¿qué hizo? Dice en Esther capítulo 4, verso 16. Y con esto termino en esta mañana. Esther capítulo 4, verso 16. ¿Qué dice Esther 4:16? Dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Amén. ¿Por qué ella hizo ayuno? Porque el ayuno y la oración nos lleva a estar seguros, nos lleva a tener confianza. Amén. O sea, el ayuno y la oración nos lleva a ser personas de ese temple, de esa autoridad, de esa, como dice, de ese valor, de esas agallas. El ayuno y la oración, iglesia, lo llevan a usted a no temerle, aún viendo usted la muerte al frente. ¿Por qué? Porque usted sabe en quién en ese momento ha confiado y quién está con usted. Amén. Entonces Esther, después de ayunar 3 días y 3 noches, fue y entró al rey. Amén. Pero todo esto, iglesia, es importante saber, porque nosotros queremos ganar cosas, queremos obtener cosas, pero ni siquiera estamos en oración. Por eso Jesús le dijo a Pedro, y con esta termino: antes de que el gallo cante,
me negarás 3 veces, ¿verdad? Pero antes de esto, antes de ese episodio, los discípulos estaban en el monte de Getsemaní. Jesús estaba orando. Toda la noche Jesús estuvo orando ese día. Mientras que Jesús oraba intensamente, los discípulos, ¿cómo estaban? Estaban durmiendo. Y Jesús, cuando llegan de ellos, les dice: ¿no habéis velado siquiera 1 hora? Y después le dice: velad y orad para que no caigáis en tentación. O sea, es importante que la oración se convierta para nosotros, hermano, en lo primero. ¿Por qué? Porque el usted ser una persona de oración que tenga intimidad con el Rey, usted va a ser una persona capaz de pararse frente a los gigantes y no tenerle miedo, como David. David, cuando se paró frente a Goliat, ¿le tenía miedo? No. David no le tenía miedo a Goliat. Amén. Es más, ni le tuvo miedo antes ni le tuvo miedo después. David, cuando se paró frente a Goliat, porque una cosa es, mucha gente dice, ¿verdad? Cuando a David le hablaban de Goliat, tal vez David no lo conocía y ya David lo considera: ¿y quién es este? Pero cuando David se para frente a Goliat, tenía el mismo concepto. O sea, iglesia, cuando nosotros tenemos fe, aun cuando cosas que desconocemos o cosas que no se nos han presentado, no podemos decir: Señor, yo estoy aquí a la deriva, yo no sé qué pueda pasar mañana, pero hoy te adoro. Yo no sé si mañana te dejaré de adorar. Déjeme decirle que usted debe de cambiar ese lenguaje. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice: nada me separará del amor de Cristo. Amén. Ahí está. Ahora, ¿por qué Pablo decía esto? Porque Pablo tenía fe. Y cuando se tiene fe, nosotros no hablamos ni como perdedores, ni como que estamos probando. No, yo no estoy probando. ¿Cuántos entran a un negocio a probar y dicen: voy a probar a ver cómo me va? Usted no tiene fe, hermano. Eso no es tener fe. Si usted va a hacer un negocio, lo primero que tiene que hacer usted es decir: a mí me va a ir bien porque conmigo está Jehová Dios de los ejércitos. Gloria a ti, Señor. O sea, el que tiene fe no habla de derrota, no habla del fracaso antes de ser fracasado. El que tiene fe siempre va a hablar de la victoria. ¿Y por qué? Porque Jesús se lo enseñó. Porque Jesús dice: el que tenga fe, nada os será imposible. Entonces, si para mí no hay nada imposible, ¿yo por qué tengo que hablar de que voy a perder? ¿Yo por qué tengo que hablar de que aquí voy a quedar mal? Yo porque, si yo tengo fe, ¿yo por qué voy a hablar de que las cosas no se me van a dar? ¿Yo por qué voy a hablar que no voy a terminar bien este año? O sea, si yo tengo fe, iglesia, lo imposible para mí no es un problema. Lo imposible será un problema para el que tengo al lado, para el vecino, para el del frente. Pero si tengo fe, para mí no hay nada imposible. Amén. ¿Cuántos hoy se van a levantar creyendo de este lugar? A partir de hoy, hermano, usted no va a considerar nada imposible. Amén. Nada para mí es imposible. Amén, iglesia. No hay enfermedad, no hay dificultad, no hay nada que sea imposible para Él. Por eso en esta mañana yo quiero que usted se levante por un momento y le diga al Señor: Señor, nada para mí es imposible. Nada para Dios es imposible, porque Dios es el que todo lo puede. Él le dijo a Abraham y le dijo a Sara: para Jehová, para Dios,
todas las cosas son posibles. Amén. Todos aquellos que llegaron esta mañana a creer que Dios lo puede hacer, usted le va a decir: Señor, perdóname por haber dudado de ti. Todos los que en este momento están esperando respuestas porque han llevado hojas de vida y no los han llamado, usted se va a ir de este lugar creyendo que esto va a ser posible, que voy a firmar. Todo aquel que vino enfermo va a decir con sus propias palabras, porque Jesús le dijo a aquel hombre, a aquel padre, le dijo: si crees, al que cree todo le es posible. Yo quiero que en esta mañana usted, si vino enfermo, diga: soy sano por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque en la cruz del Calvario Él me libertó de toda enfermedad. Por eso hoy declaro que toda enfermedad, en el nombre de Jesús, se sana. Toda enfermedad, en el nombre de Jesús, se va. Toda enfermedad, en el nombre de Jesús, se quita. Toda enfermedad, en el nombre de Jesús, desaparece. Toda enfermedad, en el nombre de Jesús, ahora mismo sale. Toda enfermedad. Toda enfermedad, dile. Porque el Rey está aquí. Su presencia está en este lugar. Yo siento que Dios está sanando en esta mañana. Yo siento que la gloria de Dios llena este lugar. Diga: el débil fuerte soy. Digan esta mañana: el ciego puedo ver. El Rey está aquí y hay sanidad en su nombre. Yo me baso a lo que tú dices, Señor, porque al que tiene fe, nada os será imposible. Yo siento que hay sanidad. Yo siento que ya empezaron a ocurrir milagros. Milagros, milagros, milagros. Siento que el Señor está sanando en esta mañana preciosa. Siento que el Señor está sanando en esta mañana. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor de Señor. Gracias, Jesús. Nada es difícil para Dios. Todo es posible. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán con su poder. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Por la fe se moverá con su... Escucho la palabra amigdalitis. No sé cómo es esta enfermedad, pero el Espíritu Santo me dice que hay sanidad en esta mañana. En el nombre de Jesús. Hay sanidad en esta mañana. Hay sanidad en esta mañana. Gracias, Señor. Oh, tú estás en este lugar, Rey. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias.
gracias. Amén y amén. Dan un fuerte aplauso al Señor Jesús. Buenos días, iglesia. Yo soy Barranca, el sabor, la plata, la iglesia. Yo soy Barranca, donde la vida es petróleo, papá. Aquí es donde se rumbea, donde se goza. Pero a pesar de todo lo que tiene Barranca, pasa algo con Barranca. Tristemente, somos una ciudad donde el mayor nivel de suicidio. Somos una ciudad donde los niños se están quedando huérfanos. Una ciudad donde los hogares se están separando. A pesar de la fornicación, del adulterio. Somos una ciudad donde la drogadicción está tocando la juventud. Pero ¿quién me podrá ayudar? ¿Quién me podrá ayudar? ¿A quién busco? ¿Dónde acudir? Ya sé dónde acudir. A la iglesia. 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 Iglesia, por favor, despierta, iglesia. Iglesia, ¿qué estás haciendo, iglesia? Los hogares se están destruyendo, iglesia, por favor. Despierta, iglesia. ¿Hasta cuándo, iglesia? Es hora de que te levantes, iglesia. Iglesia, por favor, iglesia, despierta. Te lo pido, iglesia. Pero la iglesia duerme. ¿Hasta cuándo, iglesia? Hijo, ¿hasta cuándo vas a dejar la drogadicción y el alcoholismo? ¿Quién me podrá ayudar? Dios mío, ¿hasta cuándo? Ya sé quién me podrá ayudar. La iglesia. Iglesia. Iglesia, despierta, iglesia. Iglesia, despierta. Por favor, iglesia. Mi familia se está destruyendo, iglesia. Los jóvenes se están perdiendo en la drogadicción. Iglesia, despierta. Por favor. Estos 3 niños quedaron huérfanos, están pasando por necesidades, tienen miedo, hambre y frío. Solo la iglesia los puede ayudar. Solo tú, mi Dios, puedes llenar estos vacíos que hay en sus corazones. Pero ¿dónde está la iglesia? Iglesia, despierta. Tengo frío, mis padres fallecieron. No tengo con quién quedarme. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Estoy huérfano, tengo hambre. Mis papás se murieron. Iglesia, estoy solo. Iglesia, por favor, despierta. Iglesia, tengo frío. Estoy huérfano, no tengo abrigo. Iglesia, despierta, iglesia, por favor. Iglesia, amada mía, perfecta mía, paloma mía, ¿por qué duermes?
no cumples la gran comisión. ¿No sabes, iglesia mía, que eres la indicada de hablar a las almas perdidas? Iglesia mía, ¿no escuchas el clamor de mi pueblo? ¿Sabes que vengo pronto, novia mía? Levántate, enciende la luz del evangelio. Iglesia, despierta. Levántate, que tu luz resplandezca. Iglesia, despierta. Es la voz de mi Señor. Señor, perdóname por estar dormida y por no prestarle atención a las almas perdidas. Barranca, levántate, que vas a ser una ciudad de bendición. Familia, levántense, que ustedes van a tener prosperidad en su familia. Niños, levántense, que ya no tendrán frío, hambre ni miedo, porque Dios es el que siempre nos va a tener en cuenta, y el tiempo que nosotros perdemos tenemos que aprovecharlo para la llegada de Él. Gracias. Verdadero y fiel, Dios eterno.